¿vale? Os iré contando más cosas a lo largo de la mañana. Bienvenidos al segundo día y vamos a mejorar lo de ayer, ya veréis, ¿vale? Pero bueno, os dejo con Patricia y con la mesa número 2. Un aplauso para animar el ambiente. Venga. Bueno, ¿se me escucha? ¿Sí? Buenos días a todos. Con sueño, a primera hora nos ha tocado. Pero bueno, mi nombre es Patricia. Es un honor para mí presidir esta mesa, la mesa número 2. Y os voy a presentar a los compañeros que nos van a deleitar con sus temas. Aquí a mi izquierda tengo a María Blanca Domínguez, que es profesora de secundaria del IES El Picaral de Zaragoza, presidenta de la Asociación de Profesores de Música de Aragón y de la Asociación de Profesores de Música, desde 2012 al 2016. Se define como una apasionada de las TIC en música, especialista en programación y currículo, integrante de diversos grupos de trabajo en el desarrollo curricular de la LOMCE en Aragón y colaboradora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Junto con ella, Javier, que le tengo aquí a la derecha, es profesor de música de secundaria con acreditación en TIC en el IES Dulce Chacón de la Garrovilla de Badajoz y es presidente de la Asociación de Profesores de Música de Extremadura. Desde el 2006 al 2014 ha sido presidente y desde el 2008 al 2010 de la Confederación. Y ha sido ponente en distintos cursos y conferencias sobre informática musical y software libre. Después aquí a mi derecha tengo a alguien muy especial, María Eugenia, que ahora veréis por qué. Es profesora de música de educación secundaria en Almería desde el 2002. Tiene el título elemental de música por piano en el Real Conservatorio de Almería y es licenciada en Ciencias del Mar. Ahora mismo dice que está investigando la manera de incluir en sus clases de música materiales y métodos motivadores, centrándose sobre todo en la coeducación, el fomento de la lectura, la gamificación y el uso de las TIC. Y por último, allí Pedro Martínez es maestro de música en el CEIP Torrecera, en Jerez de la Frontera, y ha participado en muchos proyectos colaborativos, como por ejemplo el FACCO Project en Escocia en el 2006, que trató sobre la integración de personas con trastorno mental a través de las artes, grupo de percusión y danza africana de Magic Tree, Cantania, coordinador del proyecto La Música de mi Pueblo, y hoy nos vas a hablar como coordinador del proyecto Música y Publicidad. Varios proyectos. Y bueno, pues así no me enrollo más y doy paso a los primeros compañeros que nos van a hablar sobre la labor de la COAEM en la defensa y la educación musical. Muchas gracias. Pues me reitero en el agradecimiento de que estéis aquí después de la bacanal de anoche. Nada, vamos a contar muy rápidamente porque tenemos poquísimo tiempo en qué consiste ¿qué es? La Confederación Nacional de Asociaciones de Educación Musical, es decir, la COAEM, cuáles son nuestras líneas de actuación y después también haremos una reflexión, planteará una reflexión muy interesante sobre el estado actual de la situación. Entonces, bueno, pues os comento que la COAEM surgió gracias nada más y nada menos que a Esperanza Aguirre. Sí, porque la lió, normal, y bueno, que ella que lo que quería era tirar por tierra todo lo que se había avanzado en cuanto a educación musical. Entonces, con su decreto de humanidades, pues nada, pretendía eso, borrarlo en plumazo de todo lo que se había investigado y volvernos a poner a dar clases de historia, y claro, eso con 1 hora a la semana, todo a eso pues era suficiente. Entonces, bueno, a partir de ahí dijimos, aquí o nos atamos los machos o esto nos van a dar por todos lados. Y entonces nos unimos. De tal manera que esto fue en el 99 y bueno, pues poco a poco toda la geografía española ha ido unificándose
en sus distintas asociaciones en lo que es la Confederación de Asociaciones. Veréis que están casi todas las comunidades autónomas. Quedaros con el nombre porque ya os quiero asociados. Es fundamental que estemos asociados, es fundamental que seamos y que no vayamos cada uno por nuestro lado. O sea, está muy bien que peleemos, pero si no estamos juntos no hacemos nada. Ahora mismo Apromusena son los de Navarra que llevan la confederación ahora mismo. Ha ido pasando por muchas asociaciones. Y desde luego ahora mismo Navarra está con un empuje que desde aquí nuestra admiración, yo que he estado también de presidente, me parece absolutamente espectacular. Luego Lodia, que tenemos aquí a unos dignísimos representantes como que son presidenta y vicepresidenta, ella, ¿verdad? O secretaria. También nosotros formamos parte de la SEDME, que también está muy bien representada, que no sé si está por aquí la compañera, que no está. Bueno, ahora llegará. La SEDME está un poquito más diversificada, también incluye de un modo más específico a conservatorio y universidad. Y todos nosotros estamos en el paraguas de la ISME, que es la International Society of Music Education. Y esto lo que hacen es darnos el apoyo en todos los foros internacionales. De tal manera que es una organización auspiciada por la UNESCO, que además genera una cantidad de informes espectacular y además muy válidos para después nosotros decir, oye, que lo que estamos diciendo no es nuestra opinión, sino que esto está respaldado por la UNESCO. Entonces, está muy bien. Líneas de actuación, voy ya a saco. Evidentemente tenemos una que a mí me fastidia bastante, pero que bueno, que tenemos que hacerlo, que es la institucional, y que tiene que ver con, evidentemente, todo lo que son despachos de, pues, reuniones con grupos políticos. Absolutamente todos los grupos políticos nos conocen, saben que estamos asociados y saben que tenemos bastante fuerza a la hora de llevar a cabo, pues, lo que os voy a decir ahora. Dirigentes nacionales y autonómicos, porque una cosa son los grupos políticos y otra son los representantes de cada una de las consejerías y de cada uno de los ministerios. Yo quisiera aprovechar que he visto esta mañana que estaba por aquí con nosotros don Alfonso González Hermoso de Mendoza. Fue uno de los con los que tuvimos en entrevista y quiero aprovechar que, bueno, para que dé su opinión sobre qué es la COAEN y qué supuso para él la reunión que tuvimos. Creo que está allí al fondo, ¿verdad? Él fue coordinador, sí. Voy a decir exactamente lo que fue, ahora ya no, director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación. En su momento estaba mano a mano con Bert, que no puedo pronunciarlo así, un poquito de repelús. Lo siento, Alfonso, es que... Entonces, ¿por qué nos comentas que, bueno, qué recuerdas de aquella reunión? Bueno, pues parece que fue bastante cordial e interesante, ¿no? Parecéis un grupo bastante cohesionado, muy trabajador. El dossier estaba también trabajadísimo y estaba lleno de argumentos muy coherentes y llenos de sentido común, que dicen ahora. Es justo lo que nos comentó, esto es totalmente verídico. Me encanta verte con la camiseta, o sea, te has reconvertido totalmente. Es fascinante. Sí, cuando terminó la reunión, la verdad es que fue absolutamente una persona absolutamente encantadora y la persona que estuvo ayudando igualmente. Pero, Alfonso, ¿por qué? Porque después en la LONCE quedó la música optativa, o sea, a criterio de cada comunidad autónoma. De tal manera que si una comunidad autónoma no quería, pues desde infantil hasta el final de la etapa obligatoria y bachillerato. No... Bueno, es que... ¿Cómo se entiende? Claro, es que hay que contentar a muchos colectivos. Entonces, legislar no es fácil. Claro, hay que contentar a muchos colectivos, claro. Incluso el bachillerato, que lo barriste, o sea, no... El bachillerato artístico nos parece... Bueno, es que según las estadísticas, para este año el bachillerato de arte solamente tenía 8.000 miembros. ¿Qué es eso? ¿Qué son 8.000 alumnos?
Es que son insignificante. que son 8.000 futuros músicos, 8.000 futuros danzarines, perros flautas, al fin y al cabo. ¿Qué son? Yo lo entiendo. Es decir, el futuro de la profesión artística en general, de pintores, de tal. Pero bueno, ya se formarán por ahí, ¿no? Total. Sí, claro, no tienes que decir. Pero te agradezco muchísimo, de verdad, el trato que tuviste con nosotros y fue... Yo le pido una pausa. Luego también, bueno, pues con sindicatos, la verdad es que lo de los sindicatos es un poquito agridulce, porque como siempre también te apoyan, pero luego ellos que tienen mucha fuerza en mesa de negociación, salvo honrosas excepciones, no podemos contar con ellos. Después tenemos, bueno, participamos en mesas de trabajo y, bueno, cada vez que se elabora una nueva ley, pues nosotros mandamos nuestra propuesta, muy currada, y a eso no lo reconocen, no lo reconocen. Tanto en el Ministerio como en los decretos de cada autonomía. Esto hay que hacerlo cada vez que hay una ley nueva, imaginaos. Nosotros cuando se termina la ley decimos, coge aire, porque pronto recibo una llamada de Blanca en ese caso y, oye, otra vez hay que ponerse las pilas que Decreto de Humanidades, LOCE, de calidad, LOE y nada más y nada menos que la LONCE, que ha sido absolutamente... hemos quedado exhaustos. Bueno, seguimos exhaustos. Bueno, ya estamos en otra vez, porque ya estamos en otra vez. ¿Qué es lo que hacemos? Pues este tipo de acciones, de entrevistas. Y luego tenemos una parte fundamental, que es la reivindicativa, y que os recomiendo humildemente que os metáis en la página de la COAEN. ¿Por qué? Porque tú cuando hablas con alguien, que puede ser tu director, perfectamente, para decirle que tiene que respetar la optativa y que tiene que aparecer en la matrícula, por lo menos, que hay veces que ni siquiera aparece la optativa en la matrícula, no vale decirle que es que la música, oye, que es que la música es fundamental, no. Hay que respaldar con argumentos científicos, estudios de universidad, de esto, porque esta gente hay que tenerlo en cuenta, no tiene ni puñetera idea de música. Es decir, las personas que nos gobiernan no han tenido ninguna información musical, salvo que, oye, qué bien queda cuando tocan allí en Navidad. Es lo único, como mucho. Ay, pues, corriendo. Ostras. Vale. Entonces hay que darle un respaldo y ahí hay muchísima información para que no digan que es nuestra opinión, sino que es que hay una razones respaldadas. Luego hacemos ruedas de prensa, una muy currada. Esto fue apoyando un manifiesto que hicimos. Voy a pasar rápidamente, todo esto está en la presentación, en las comunicaciones, exactamente. Luego hacemos ponencias, recogida de firmas. Aquí sí me quiero parar un poquito. Lo que decía antes, está muy bien que peleemos cada uno por lo que creemos, por nuestras convicciones y todo esto, pero si ahora mismo puede haber 30 o 40 recogidas de firmas en Change.org a favor de la música. Leche. Vamos a unificar y esas 30 o 40 pedidas de firmas vamos a hacerlo en una, dos o tres. Y entonces ya sí va a tener un respaldo real. Entonces cuando tengáis ese tipo de iniciativas, no os sintáis impotentes. Poneros en contacto con vuestra asociación y la asociación se pondrá en contacto con nosotros y organizaremos una cosa grande. Nosotros de todas maneras hemos hecho muchas recogidas de firmas y también una parte que me encanta, que son las movilizaciones. Voy a hacer un recorrido muy rápido porque me queda un medio minuto. Esta fue la primera, todavía no teníamos las cámaras digitales, allá por el 2000. Se ve todavía el color así como... Esto fue brutal con la gente de dibujo. Y seguimos en contacto, porque claro, es que únete o te da. En el 2005 fue súper multitudinaria. Yo estoy ahí sin barba, no voy a pasar. Luego aquí, con el tema del bachillerato artístico, que bueno, se movilizó. Esta fue, yo creo que fue la que más. Hubo movilizaciones en 8 comunidades autónomas. Ha sido la mayor capacidad de convocatoria que hemos tenido. De hecho, Alfonso recordará que, bueno, después justo de esas manifestaciones se volvió a implantar un pseudo bachillerato artístico, que es lo que tenemos nosotros actualmente. Todo esto de la de danza, corriendo, y luego una parte fundamental.
la sensibilización. Ya habéis visto lo que pasa con los políticos, ya habéis visto lo que pasa con los sindicatos. Estos son un reflejo de la sociedad. Entonces no basta con todo lo que he dicho hasta ahora. Hay que concienciar a la sociedad, hay que educar a la sociedad. ¿Cómo? A través de nuestros alumnos, no tenemos otro vínculo. Entonces, una de las donde más energía hemos volcado este año y el anterior en la COAEN ha sido en el Musiqueando. Musiqueando, no sé si sabéis, si tenéis información, esto ha sido una movilización bestial esto fue en el 2016, 10.000 participantes, está desactualizado en el 2017, son 22.000 participantes con 240 profesores de otros tantos centros educativos. Esto no puede ser. O sea, no puede ser que una de las principales vías que tenemos para que cambie la sociedad, para que cambie, por tanto, las leyes y lo que nos gobierna, esté ahora mismo respaldado por 240 profesores. Aquí hay 300 profesores. Entonces, aquí he hecho yo la bulla, igual que les decía antes al compañero, hay que ponerse las pilas y hay que salir a la calle. Esto es salir a la calle. Son que con tus alumnos de tu cole o de tu instituto te vas a ¿dónde? A la plaza que está al lado. ¿Para qué? Para que se vea lo que estás haciendo. El problema es que la gente no sabe lo que hacemos en la aula. No lo sabe. Entonces, ¿cómo van a respaldar algo que no se conoce? Esto no solamente es una actividad súper vivificante, porque a mí me resulta vivificante para los profesores, sino también para los alumnos. Y, bueno, la parte de formación también es importante. Ya veis ahí, está Antonio Domingo por aquí, ha participado, está María Jesús, que no lo he visto este año, y ya está. Y la propia actividad esta que está, veréis vosotros que aparecerá la COAE. Y yo ya termino. Muchas gracias, Javier. No, que lo voy a hacer desde aquí, que así lo mío es un poquito más rollo, ¿vale? Yo os voy a hablar un poco de cómo está ahora mismo el estado de la educación musical en las diferentes comunidades autónomas y en las diferentes etapas educativas en España, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho ha sido... Estoy bien, no lo estoy haciendo hacia atrás, ¿verdad? Ay, es que tenía el mando al revés, jolín. Viva la tecnología. Bueno, bien, ¿cuál es nuestro objetivo? Bueno, pues ver cómo está precisamente las materias musicales desde primaria, porque en infantil ya sabéis que no hay contenidos curriculares marcados como tal por especialistas y demás, hasta bachillerato, ¿vale? Para poder elaborar un informe que mandar al Consejo Escolar del Estado y después ahí al Ministerio de Educación y con él reclamar las mejoras necesarias en el Ministerio, ¿vale? Ahora mismo, además, que estamos en el momento del gran pacto social y político por la educación en España, bueno, ya hemos ido al Congreso, por supuesto, ya hemos ido al Ministerio otra vez, o sea que todo esto que ya habéis visto que empezó en el año 99, nosotros seguimos allí al pie del cañón haciéndolo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues bucear en todas las normativas autonómicas de concreción de la LOMCE, ¿vale? Todos los decretos de currículo autonómicos y ver la carga lectiva exacta que se destina a la educación musical. Este es el tiempo lectivo medio de música en primaria, ¿vale? Entonces, yo no sé si sabéis si vosotros cómo estáis situados en esta tabla, ¿no? Estos son 58,06 minutos a la semana, ¿vale? Por nivel. Aquí están recogidas todas las comunidades autónomas en función de si están mejor o peor. Si hay comunidades que su normativa refleja el tiempo para la música, pero hay otras en las que solo destina un tiempo global para la educación artística. En ese caso, lo que hemos hecho ha sido dividir el tiempo en dos, ¿vale? Ya que hay algunas que sí que determinan. Hay comunidades, por ejemplo, como... ahora es que estoy perdiendo los papeles. Bueno, hay algunas comunidades que sí que dicen que tiene que haber al menos como Baleares, por ejemplo, que destinan 1 hora mínimo para música, pero hay otras que solo informan del tiempo general para la educación artística. Entonces, bueno, lo hemos dividido, ¿vale? Sí que es verdad que hay comunidades que introducen una segunda sesión de música, ¿vale? Pues en el caso, por ejemplo, de Canarias o de Castilla-La Mancha. En el otro extremo, ¿vale? Pues hay comunidades
que introducen posibles horarios B o C, pues por ejemplo, para dar mayor autonomía en los centros para introducir la segunda lengua extranjera. En ese caso, siempre es en detrimento de la educación artística, siempre. ¿Vale? Bueno, como veis, el tiempo, desde nuestro punto de vista, es más que escaso, ¿vale? Y a pesar de que la LOPSE produjo la introducción generalizada de la música en el sistema educativo, pues es verdad que esta introducción se hizo muy en precario, porque se formaron especialistas y se crearon las especialidades de música y de plástica, ¿no? Lo cual tampoco entendemos. Sin embargo, el tiempo destinado es completamente insuficiente para los frutos que podría dar, ¿vale? Sin embargo, aunque pensamos que eso era precario, lo que ha venido después pues ha sido el acabose, ¿no? De hecho, la LOMCE ha supuesto para la educación musical en España el peor trato dado a la educación musical desde la LOMCE, ¿vale? Nuestras peticiones al Ministerio, por supuesto, el tiempo que tenemos es insuficiente. Más que insuficiente, es que no es digno. No es digno ni para profesores ni para alumnos, ¿vale? Luego, además, está la reflexión de separar los lenguajes artísticos, que esto también podría reflexionarse, ¿vale? ¿Qué pasa en la ESO? En la ESO lo que hemos hecho ha sido observar el tiempo destinado a la música solo a la obligatoria, ¿vale? O sea, los cursos que tienen música como obligatoria de primero a tercero de ESO, que es el primer ciclo de la ESO, ¿vale? El tiempo medio es 3,89 y, bueno, pues ahí tenéis las comunidades que están bien y medio solo, ¿vale? Por no decir mal, ¿vale? Las diferencias más... Ahora parece que Canarias, que para el año que viene se va a estudiar, sí, bueno, yo hasta que no vea el decreto de currículo aprobado, tampoco voy a decir que Canarias ha aumentado sus horas de música, ¿vale? Pero ahora mismo Canarias tiene 2 horas de primero a tercero de ESO como obligatorias. ¿Qué han hecho las comunidades? Bueno, sacamos optativas. ¿Para qué sirven las optativas? Para dividir los centros y para crear conflictos entre departamentos. Eso no es solución. Solo sirve para, pues para que esos profesores no se tengan que desplazar de sus centros o cosas por el estilo. Pero en lo que supone de verdad para la educación musical de la ciudadanía de este país, bueno, no le voy a dar calificativo porque sería una grosería, pero... Lo más negativo, la pérdida de la troncalidad, que el Estado nos ha abandonado, porque es tal cual, porque ha cedido sus competencias legisladoras a las comunidades autónomas, y es triste que una comunidad, que la presencia de la música en una comunidad dependa del arbitrio personal de un legislador. Eso no puede ser. Es que tiene que haber criterios pedagógicos y educativos pues, para las decisiones que se toman en nuestro ámbito. El bachillerato. El tiempo medio, ya sabéis que nuestras materias en el bachillerato son todas específicas, todas. Que esto no pasa en ningún itinerario de bachillerato, ¿vale? Bueno, pues aquí veis las diferencias. Hay comunidades como Madrid, donde las materias musicales tienen 2 horas. El total hace un total de 10 horas sobre todas las materias musicales. Esa es la formación específica propia para un alumno que escoge un bachillerato tan vocacional como es el bachillerato de artes. Es que eso no puede ser. Y que este año además hayan suprimido el derecho de los alumnos del bachillerato de artes a presentarse en la prueba final de bachillerato a lo que es lo que era la antigua selectividad, las pruebas de acceso a la PAO, eso es denigrante para nuestro cuerpo de profesores y para nuestros alumnos porque es un agravio comparativo, tienen menos opciones en el acceso a la universidad. Y claro, nosotros aquí somos todos profesores de música, casi todos en las etapas obligatorias, pero el estatus del bachillerato de artes tiene que ser exactamente el mismo que el resto de los bachilleratos, porque es un itinerario completamente coherente con estudios superiores posteriores, pues como puede ser arte dramático, artes escénicas, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. Os planteo ya simplemente las peticiones que hemos hecho al MEC. Esto está presentado en una documentación que acabamos de entregar el pasado mes, ¿vale? La obligatoriedad en todos los niveles, más sesiones en primaria, troncalidad, obligatoriedad y continuidad en la ESO, en los itinerarios de cuarto, el cambio metodológico en la didáctica de la música, la reformulación del bachillerato, la evaluación, por supuesto, de la competencia
conciencia y expresiones culturales, porque si las demás competencias se evalúan, la nuestra, ¿por qué no? La incorporación de las materias musicales en la EBAU y la creación y desarrollo de la familia profesional de la música y el sonido en los ciclos formativos. Y ya sin más, os animamos desde aquí a que os asociéis, a que os unáis a cualquier colectivo formal, como en el caso de las asociaciones, como con Euterpe, que son un ejemplo impagable en la labor que realizan en la defensa de la educación musical desde Murcia en 2011, o asociaciones o colectivos menos formales o en la red, ¿no? Como son Crea Banda Sonora o Yo Soy de Música, en fin, ejemplos hay miles, pero hay que estar en contacto y hay que hacerse visible. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con María Eugenia. ¿Sí? Bueno, pues yo soy María Eugenia Hernández y soy profesora de música en el Instituto Cerro Milano de Alhama de Almería. Llevo ya 9 años allí y intento cada año sorprenderles con algo nuevo. Algún día, no sé lo que tendré que hacer, pero bueno. Entonces, hoy vengo, decía Patricia que era un poco especial, y es porque yo hago actividades con uno de sus libros que se llama Valentina y el afinador de pianos, ¿vale? Entonces, ¿cómo conocí el libro de Valentina? Pues gracias a, como muchas otras cosas, a Antonio Calvillo, que un día se le ocurrió en su página web, en Musicaua, pues un concurso de sortear uno de los libros. A mí no me tocó, pero leyendo de qué iba el libro dije, uy, pues este puede ser interesante, y entonces se lo pedí a Patricia, ¿vale? Y yo todavía no la conocía, de nada. Nos conocimos después en Sanlúcar de Barrameda, que ella fue a exponer un trabajo que ella hacía con sus alumnos, y entonces yo le dije, oye, pues tu libro me ha encantado y estoy pensando en hacer actividades con mis alumnos, con él. Ay, pues a ver si hacemos algo juntas. Al final no lo hicimos juntas, pero aquí está lo que yo he hecho con él, ¿vale? Y para que veáis lo tierno que es el personaje protagonista del libro, pues yo soy muy aficionada a hacer amigurumi, que son muñequitos de ganchillo, y hice a Valentina, y como nunca me quedo con los muñecos, siempre les hago fotos. Este pequeño vídeo que os voy a poner fue el ensayo que yo hice con Valentina para luego trabajar el stop motion con mis alumnos en clase, ¿vale? Esta fue como mi aprendizaje. Bueno, mis alumnos alucinan cuando les digo que yo conozco a la escritora del libro, porque claro, para ellos eso es como un libro que tenemos aquí en clase, y ¿cómo puede ser que conozcas a la persona que lo ha escrito, ¿no? Bueno, ¿por qué decidí trabajar con Valentina? Bueno, pues porque la historia ya de por sí utiliza conceptos musicales.
Cada capítulo tiene una pieza musical que lo acompaña, el libro trae el CD, ¿vale? Entonces no hay que ni buscarla ni nada, ya lo trae directamente. Además, que es una cosa que a mí me interesaba mucho, no solo trabaja temas musicales, sino que además también hace mucho hincapié en temas de valores. Cada capítulo tiene un tema, pues, o la igualdad, o el respeto, o el escucharse, el solucionar conflictos hablando. Entonces eso era muy interesante. Y también cada capítulo está relacionado con un color, con lo cual podíamos conectar la música con otras expresiones artísticas. ¿Y dónde lo estoy poniendo yo en marcha? Pues yo en mi instituto he conseguido que en tercero de la ESO se ponga una optativa de música. Pero esa optativa de música compite, por decirlo así, con el francés, y un taller de lectura, cambios sociales y de género. Entonces, normalmente los alumnos buenos se van a francés. A los alumnos que les gusta un poquito leer se van al taller de lectura. Entonces, normalmente a música se apuntan los que no quieren hacer nada, no les gusta, ¿vale? Entonces, con ese personal es con el que yo tengo que... Entonces les engañé directamente, porque al final leyeron en música, aunque no querían. Y por eso de que no leen, cuando les planteas actividades que son de crear cosas, pues no se les ocurre nada y no saben por dónde empezar. Entonces se me ocurrió que esta podía ser una buena manera, una excusa, ¿vale? Entonces, lo primero que empecé, como era muy difícil eso de venga, vamos a inventarnos algo, pues entonces utilicé una actividad que es de María Jesús Camino, que es escuchar con la imaginación. Como esa actividad yo ya la trabajo con ellos en primero y en segundo de la ESO, la conocen, saben un poco la dinámica, y la utilicé para empezar con los capítulos 1 y 2, que son el capítulo gris y negro, ¿vale? Entonces, utilizamos eso, pero además también hicimos nuestra propia interpretación de la música que acompañaba al capítulo, de la musical, ¿vale? Os voy a poner un trocito solo del vídeo que hicimos sobre esos capítulos. Tenían que dibujar o poner alguna palabra que a ellos les sugirieran, ¿vale? Y lo tenían que hacer en color gris. Por eso hay como dos colores en el dibujo. Y luego leíamos el capítulo y veíamos a ver entre todos si lo que ellos habían imaginado tenía que ver algo con lo que luego se leía en el capítulo. Y en cambio con el capítulo 2 lo hicimos al revés. Primero leímos el capítulo y luego, escuchando la música, ellos ponían cosas que ya les hubiera sugerido el capítulo. Y una de las niñas fue muy emotivo porque el otro personaje del libro es el abuelo de Valentina, que es el afinador de pianos, y esa niña hacía poquito que su abuelo había fallecido, y entonces fue como muy emotivo la lectura de los capítulos para ella.
Bueno, con el siguiente capítulo, que era el número 3, nos fuimos al aula de informática. Yo me tengo que pelear con medio claustro para poder ir al aula de informática de vez en cuando. Y se me ocurrió que utilizaran la herramienta Photopix. No sé si la conocéis. Es una especie de editor de vídeos online. Entonces ellos buscan imágenes y hacen un montaje de vídeo en el que además se pueden poner textos también. Y luego se puede poner como banda sonora un vídeo de YouTube. Entonces ellos buscaron imágenes para contar el capítulo con imágenes. No utilizamos palabras, aquí no pusieron texto, y buscaron la música en YouTube para que fuera la que acompañaba a esas historias sin palabras. Esto no os lo puedo poner porque tarda mucho, pero bueno, compartiré la presentación para que podáis verlo. Está todo en el blog de mi clase, que es musicayestedomilano.blogspot.com. Aquí en el capítulo 4 ya sí que hicimos algo más colaborativo y más creativo. Ya se habían animado, ya me pedían que cuándo íbamos a leer el libro, que qué íbamos a hacer en el siguiente capítulo, ya estaban como más motivados. Y también hicieron la interpretación musical que acompaña al vídeo, ¿vale? Os voy a poner solo un trocito para que veáis. Es una stop motion un poco regulera porque no había las suficientes imágenes como para que se viera un movimiento así decente, por decirlo. Este capítulo es el capítulo en allí, ¿verdad? Entonces, claro, cada uno de los personajes fue creado y dibujado por uno de los niños. Ya conseguí que dibujaran, que en el primer capítulo apenas ninguno dibujó. Y lo que tenían que hacer era que los personajes tenían que ser azules, ¿vale? Entonces cada uno hizo como quiso, pero tenían que ser de color azul. Os voy a poner un poquillo... La interpretación que ellos hicieron, claro, era una obra muy difícil, pues yo busqué algo relacionado que pudieran tocar, ¿vale? Veréis que hay flautas que se hacían como una cosa mala. Ese año llegó un chico gitano que él decía que el único que sabía tocar era la guitarra, esa guitarra que se oye así, porque yo le decía, tienes que tocar do mayor, no sé cuánto, y él no tenía ni idea de los acordes. Entonces, bueno, eso fue una experiencia también muy divertida. ¿Vale? Pero bueno, más o menos, pues esto fue el trabajo con ese capítulo. Bueno, el último capítulo, que esto fue el curso pasado, que nos dio tiempo, pues ya sí que dije, venga, ahora a ver qué se os ocurre a vosotros. Yo ya os he propuesto con los 4 primeros capítulos, a ver ahora. Entonces lo leímos en clase, hicieron grupos, y un poco como lo que hicimos ayer con Pedro Sarmiento, ¿no? Pues cada grupo se hizo cargo de algo que ocurría en el capítulo. Entonces aquí se les ocurrió hacer manualidades relacionadas con el capítulo. Entonces había un jardín y un grupo hizo flores de papel de seda. Ellos tenían que grabarse mientras hacían, y no os pongo el vídeo porque como cada uno grabó con su móvil, el vídeo resultante es un desastre porque a veces hay mala calidad, buena... Bueno, de todo. Había dientes de león, hicieron pompones de lana, otros, como había un personaje que escalaba una montaña, hicieron la montaña, y en el vídeo hicieron un
personaje que escalaba, otro grupo hizo lo de coser estrellas en el cielo. Bueno, hay que leer el capítulo y está todo relacionado. El vídeo es un poco desastre, no lo voy a poner por eso, pero bueno, ellos lo hicieron y están orgullosos de su trabajo. Y entonces ya se terminó el curso y este año dije, bueno, ¿cómo hago para seguir con Valentina? Porque eran otros alumnos diferentes. Entonces los primeros capítulos los leímos y vimos el trabajo que habían hecho los compañeros para que así vieran y se motivaran. Y como este año el grupo era más complicado, más numeroso, todo el mundo quiso elegir este año música, pues era más complicado trabajar de la manera que hicimos el año pasado, en un grupo más grande, más colaborativo. Entonces aquí repartimos los capítulos. Y nos metimos un poquito más a investigar sobre los compositores que vienen en cada capítulo, con su música, lo relacionaron con la historia de la música, y hicieron una presentación presi y lo que yo les planteé fue una idea que nos dio Antonio Calvillo en Murcia de crear una historia con sonidos. Entonces tenían que contar su capítulo al resto de compañeros, pero haciendo un montaje de sonido, ¿vale? Y luego además buscaban imágenes y montaban un vídeo con ese montaje de sonido como banda sonora, ¿vale? Entonces os voy a poner, pues nada, un par de vídeos de esos. Algún capítulo debo decir que ha habido alumnos que han abandonado y se ha quedado sin su trabajo, así que bueno. Les puse como premisa que tenían que coger la música que acompañaba el capítulo, trocearla y mezclarla con... Cuando uno lee el capítulo y conoce lo que cuenta, realmente estas imágenes y los sonidos cuentan la historia, pero no hay que conocerla. Pero la idea era que ellos supieran resumir el capítulo, primero resumirlo y luego contarlo solo con imágenes y con sonidos. Los cortes son un poco... En conclusión, bueno, aquí se me olvidó deciros que para eso de cortar y montar utilizaron otra herramienta online, que es un editor de audio y de vídeo que se llama 123 apps y que es muy fácil de usar y funciona muy bien, y con eso fue con lo que hicieron sus audios, ¿vale? En conclusión, he conseguido que leyeran, que además me pidieran ellos seguir leyendo el libro, les picó, incluso me lo han pedido, como no lo han podido leer entero, me han pedido que se lo preste para seguir leyéndolo en casa. He conseguido que resumieran capítulos de un libro, que eso, por lo menos cuando yo les pido resúmenes de otras cosas, no consigo, y que además lo cuenten de una manera un poco diferente, ¿vale?
Y debo deciros que Patricia es muy creativa y además de Valentina y el afinador de pianos, pues ha escrito otro libro. Y yo ya he empezado a trabajar con él en segundo de la ESO. Es muy interesante, os lo digo, para trabajar la coeducación, porque la música que acompaña cada capítulo es música de compositoras. Entonces yo lo he enfocado por ahí, por ese tema. Pero a lo mejor os lo cuento lo que hago en otro congreso. Bueno, entenderéis que para mí es muy emocionante ver esto, porque es un pequeño paréntesis que voy a hacer, medio minuto, pero no quiero dejar de hacerlo, porque cuando yo autopubliqué Valentina y la afinador de pianos, es un libro autopublicado por mí, Antonio, que estará por ahí, me pilló por las redes sociales y bueno, me ayudó un poco en el despegue. María Eugenia confió rápidamente en el libro y del origen a lo que ha llegado ahora en esta mesa, pues es realmente emocionante. Entonces, quería darle las gracias al Congreso, quería darle las gracias a Antonio, quería darle las gracias a María Eugenia, quería darles las gracias a todos y ya está. Y eso es. Muchas gracias. Que le queda en la ponencia ahora. Como muy buen secretario. Bien, buenos días. Ante todo decirte, María Eugenia, que me emociona enormemente la sensibilidad que pones en las cosas que haces con tus niños, de verdad. Gracias. Bueno. Y bueno, a vosotros y vosotras deciros que para mí es un inmenso honor poder estar este año de nuevo en este congreso y en esta ocasión, aparte de como asistente, en la cuarta pared. Para mí era algo muy importante que hacía tiempo que quería hacer y ahora se me presenta por fin la oportunidad. La presentación. Bueno. El anterior. Bien, sí, esa es. Bien, lo primero que me gustaría es comenzar mi comunicación presentando a mis alumnos, que al fin y al cabo son los protagonistas de todo lo que vengo a contaros hoy. Las tecnologías no son muy fuertes. Bien, ahí tenéis a Lucía, que Geray, unas auténticas bestias escénicas, como vais a comprobar de aquí en adelante. Y ahí se encuentran en el escenario que ellos eligieron voluntariamente para realizar uno de los últimos vídeos que han hecho, una recreación del epitafio de 6 kilos. Pues como sabréis, es uno de los primeros documentos musicales que se conservan de la música occidental. ¿Por qué he querido empezar por este imagen? Porque precisamente fueron los griegos en la antigüedad los que descubrieron que la importancia de la música, no solamente en cuanto a lo estético, por su valor estético o por su valor pedagógico, sino también por su función social, en el sentido de que la música estaba presente y sigue estando presente en todas las prácticas de la vida. Es por eso que es de aquí de donde quiero partir, del hecho de que el niño es un ser social, una persona, es un ser que, al igual que todos nosotros, va a estar toda su vida interactuando con otras personas en distintos ámbitos, y que por lo tanto nosotros como docentes debemos facilitarle las herramientas necesarias para que aprenda a conocerse a sí mismo, a conocer a su entorno y a interactuar dentro de él. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que en nuestro entorno va a haber muchísimos acontecimientos que no podemos pasar por alto, que realmente pueden constituir una fuente de aprendizaje muy rico. Yo lo que defiendo con esto es que aprovechemos cualquier curiosidad, inquietud, interés, centro de interés que pueda darse en el entorno de nuestro alumnado para aprovecharlo y conectarlo con nuestra programación didáctica de música. Otro aspecto que para mí es fundamental es que gracias al trabajo bajo esta perspectiva, el trabajo muy vinculado con los proyectos y conectado con el entorno y con la sociedad, vamos a lograr transformar un poco el verbo enseñar por el verbo estimular a aprender, que son dos cosas bastante alejadas la una de la otra, ¿no? En el sentido de que el proceso de enseñar a veces lo que hacemos es, el niño, la motivación que siente hacia el aprendizaje es un poco por obligación o por exigencia. Esto es lo que tengo que hacer y lo hago, ¿vale?
En cambio, cuando estimulamos para el aprendizaje, lo que estamos logrando es que el niño se aproxime a ese aprendizaje porque siente curiosidad por lo que se le está planteando. Oye, ¿esto qué me puede aportar? O esto yo lo he visto en la tele, o yo esto en mi vida cotidiana lo puedo aplicar. Entonces son dos formas de aproximarse al aprendizaje muy diferentes. Muy diferentes. Y luego, por otro lado, algo fundamental, el factor humano. No podemos olvidar que la educación va mucho más allá de adquirir conocimiento. O sea, la escuela debe ser un espacio en el cual, aparte de los conocimientos, debemos trabajar de forma rutinaria, o sea, a diario, en nuestra rutina de aula, todo lo que son las destrezas y habilidades socioemocionales, que forman parte de nuestra persona, al igual que la parte más cognitiva, ¿no? Entonces, eso es algo que vais a comprobar que los proyectos que vengo a compartir con vosotros hoy están muy presentes, todo lo que tiene que ver con la educación emocional. Bien, dicho esto, hacer un esbozo muy rápido, muy rápido, no se vayan a hacer, sobre la fundamentación normativa de los proyectos que voy a presentar. Básicamente lo que pretendo con esta diapositiva es que comprobéis que lo que estoy comentando está totalmente amparado por la ley. Si abrís, Javi, por favor, puedes ir abriendo, clicando sobre esa... en esas diapositivas que veis ahí, pues nos habla un poquito de la importancia de implicar a toda la comunidad de aprendizaje dentro del trabajo que se hace en el aula, la importancia de que los aprendizajes sean interdisciplinares, que sean funcionales y totalmente contextualizados con la realidad de sus alumnos, que se traten situaciones y problemas reales, que se aproveche cualquier oportunidad de que el alumno interactúe con la comunidad en la que vive, etcétera, etcétera. Es decir, no estamos hablando de ninguna locura o el hippie aquí planteando, ¿no?, la escuela de colores. No, es que está totalmente amparado por la ley, ¿de acuerdo? Eso que quede bien claro. A ver, a lo mejor desde aquí puedo darle. Y todo esto... Vale, ya le doy, ahí está. Y todo ello englobado dentro de lo que se conoce como metodologías activas, de la cual una de las mayores muestras que tenemos es el ABP, aprendizaje basado en proyectos, y dentro de una metodología de aprendizaje cooperativo, la cual, como sabréis, está basada en que los niños desempeñan distintos roles a lo largo del proceso de aprendizaje y aprenden a trabajar cooperando, que es otra cosa que se nos olvida mucho en la escuela. Sin darnos cuenta, estamos fomentando la competitividad férrea de nuestros alumnos. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy presente, la forma de trabajo y de interactuar en sociedad, y la forma más sana de aprender y de relacionarse de forma cooperativa, no competitiva, como se nos intenta hacer creer muchas veces, ¿no? Bueno, vamos ya al meollo del asunto, ¿vale? Solamente quería introducir un poquito la perspectiva metodológica que he utilizado para mis proyectos. Vamos a empezar con la música de mi pueblo. Ahí tenemos la torre que da nombre a Torre Cera, que es la pedanía en la que yo trabajo. Es una pedanía vinícola y con una industria quesera bastante importante, que está en la Campiña de Jerez. La verdad es que es un lugar idílico para trabajar, pero tiene también su parte no tan idílica, y es que es una zona que, como ocurre en muchas zonas rurales, está muy escasa de estímulos culturales, ¿vale? Y eso es algo que se nota mucho y que afecta mucho al alumnado. Entonces, ¿qué es lo que se plantea con el proyecto de la música de mi pueblo? Pues yo llego un momento en el que dentro de mi programación voy a dar los estilos musicales. Entonces yo tengo dos opciones. Coger y decir, tiro del libro de texto o me hago una presentación súper llamativa, tal y cual, con los estilos musicales, y después trabajamos audiciones para que discriminen los distintos estilos, así de una forma más escolástica. O decir, ¿qué tal si les planteo que investiguen sobre cuáles son las inquietudes musicales que tiene la gente de su pueblo? Preguntar a vuestros vecinos, a vuestra familia, a personas cercanas, y después lo debatimos en clase y me comentáis qué es lo que habéis recabado. Entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando ellos primero y después yo descubrimos que en una pedanía de 1.200 habitantes había una serie de proyectos e iniciativas musicales, como un grupo de rock andaluz, una escolanía, un coro rociero, ¿qué más cosas había? Profesora de baile moderno, de baile flamenco, otro profesor de baile, un DJ, una cantadora bastante conocida que es María Carrasco, que se dio a conocer con Fanny Medio hace muchos años y ahora ha hecho a
sacado varios discos. Total, que se dan cuenta de que realmente en su pueblo hay una riqueza muy importante, ¿no?, a nivel musical, y empiezan un poquito pues eso, a documentarse, a hacer entrevistas, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Por un lado, el aspecto motivacional del que os hablaba antes. Están aproximándose a distintos estilos musicales, pero hablando con sus vecinos y diciéndole: María, échate un cantecito, que estoy haciendo una entrevista, ¿vale? Y hablando con el profesor de baile flamenco, que les está enseñando los palos y la patadita de la bulería, y hablando con Juan Antonio del bar de Tierra de Colonos, que es la entrevista que voy a poner, que es que es un fan, canta el rock andaluz y les da a conocer grupos como Triana, etcétera, etcétera, que son grupos que dentro de nuestra, como que dice, historia musical, tienen una relevancia importante, que hoy en día los niños no tienen acceso a esa música, ¿vale? Entonces, ellos lo que están haciendo es aprender esos estilos musicales de los que os hablaba antes, pero eso, al mismo tiempo, la riqueza musical de su pueblo la están dando a conocer al resto del mundo, ya que todos estos contenidos se cuelgan en el blog. Yo creo que es evidente que eso genera un interés, una curiosidad y una actitud frente al trabajo que se les propone muy motivadora, ¿vale? Voy a poneros un vídeo, una de las entrevistas que hicieron. Este es Juan Antonio de Tierra de Colonos, un bar que está justo al lado del pueblo. Vamos a verlo. Dale al texto ahí. Entrevistamos a... Buenas tardes, estamos aquí en Tierra de Colonos. Vamos a entrevistar a Juan Antonio Mortillo, el propietario de ese bar, y a él le gusta mucho la música. Ha compuesto música y tiene un grupo también de música. Y ahora le vamos a hacer una pregunta. Buenas tardes, y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te condujo a empezar con este tipo de música? Porque es un hobby que yo tengo desde siempre, desde pequeño, me gusta mucho la música y por ahí empezamos. ¿Con qué edad empezaste a tocar? Más o menos sobre los 10 años empecé a dar clases de guitarra y más o menos se puede decir que esa era una... ¿Por qué le pusiste ese nombre al grupo? La verdad es que el grupo no le puse yo el nombre, le puse otro de los componentes. Se llama Los Interinos. Cualquiera del disco del patio de México. ¿Qué instrumento tocas? Yo toco un poco la guitarra, toco la batería, el bajo y el piano. ¿Cómo se llaman los miembros de tu grupo y que tocas? Pues está el padre y hijo, que se llama Manolo, los dos, está Gonzalo, que toca la guitarra y yo. ¿Habéis dado algún concierto? Un par de ellos. ¿Dónde ensayáis? En casa de uno de los componentes. ¿Y cómo conseguiste a los miembros de este grupo? Más o menos nos conocíamos de antes ya y nos hemos puesto de acuerdo para echar los ratos y eso. Nos ha dicho un pajarito que te encanta el rock andaluz. ¿Podrías explicarnos qué es eso? El rock andaluz es una variación del rock nacional fusionado con flamenco, que empezó sobre los años 60, uno de los precursores fue el grupo Triana. ¿Y te gustaría ir a tocar en algún sitio especial? A cualquiera, a que le gusta la música no le importa dónde. Bueno, un poquito, una muestra. Como podéis comprobar, son un planteamiento muy sencillo, ¿eh? O sea, no es nada fuera del otro mundo, pero funciona. Bien, música y publicidad. Otro de los proyectos que he realizado con el alumnado de secundaria. Tanto este proyecto como el que presento después, que es música y canción de autor, son dos proyectos que principalmente están dirigidos a todo lo que tiene que ver con fomentar la participación ciudadana y el compromiso social del alumnado. Aspectos que también de los que se habla mucho en la ley, pero que muchas veces también quedan relegados, ¿no? Como el favorecer, fomentar el espíritu crítico del alumnado respecto al entorno en el que vive. Entonces son proyectos en los cuales los niños se aproximan a los medios de comunicación de masas y medios audiovisuales de una forma analítica, y todavía reflexionando qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy escuchando, qué es lo que me quieren vender, etcétera, etcétera. Esa era la intención un poquito tanto de música y publicidad como de canción de autor, de la que hablaré después. Música y publicidad, ¿cómo se plantea? Pues un proyecto en el cual lo que hacemos es adentrarnos un poco en el lenguaje de la música publicitaria,
analizamos distintos anuncios, vemos la música que tienen, cómo se combina esa música con las imágenes, por qué se elige esta música para vender este producto que va dirigido a gente más mayor o gente más joven, qué tipo de música se utiliza, música incidental, música prestada. Se trabajan muchísimos contenidos puramente musicales también, todo lo que tiene que ver con familia de instrumentos, con aspectos emocionales de la música, etcétera, etcétera. Es un trabajo muy rico, muy rico. He puesto una frase que a mí me encanta, que la habéis escuchado un montón de veces, que se llama piensa global y actúa local. Esa es la finalidad un poco de estos proyectos. Que los niños no estén en la idea de que, bueno, es que hay muchas cosas que no nos gustan en el mundo, pero nosotros no podemos hacer nada. Transmitirles un poco de que ellos también pueden movilizarse y hacer que cosas en su entorno, en su ámbito más local cambien, ¿no? Y luego, cuando hablamos de crítica, de favorecer el espíritu crítico, también queremos inculcarles que la crítica no sea una crítica vacía, que es algo a lo que, por desgracia, los adultos estamos muy habituados. A criticar, pero realmente tampoco ofrecer alternativas, ¿no? Entonces, en estas unidades, como la de creación de autor, que viene después, lo que pretendemos un poco también es eso, fomentar esa crítica de cara a una alternativa constructiva, ¿vale? Voy a poneros el vídeo directamente de música de publicidad para que veáis un poquito, no hace falta que hable mucho más sobre eso. Sí me gustaría deciros, que me aparece en el vídeo, que la última fase del proyecto consistía en, una vez que los niños conocen el lenguaje publicitario, tienen que crear su propio anuncio, pero no para vender un producto, sino yo hago un anuncio para llamar la atención sobre algún aspecto de la sociedad que quiero reivindicar o algo que no me gusta. Esa era la finalidad última del proyecto, ¿vale? Cuando quieras, Jaime. Sí. Yo una de las cosas que tengo más claras en mi trabajo es que la educación, lo que inculcamos en el alumnado, debe estar realmente conectado con la realidad que están viviendo. Te va a resultar más motivador, evidentemente, que si es algo que tú dices, ¿esto para qué sirve? O yo salgo del colegio y yo esto no lo veo, ¿no? He preparado un cuestionario que voy a enviar por correo y que me gustaría que completarais, y en base a ese cuestionario que vamos a adelantar un poquito, ¿no? Que hemos sacado de esta unidad. La propuesta que hemos llevado a cabo en el grupo de segundo de eso consiste en trabajar la música desde el mundo de la publicidad. El bombardeo de estímulos a nivel audiovisual al que estamos sometidos, tanto a través de la televisión como de internet, es muy grande, ¿no? Entonces creo que es importante educar un poco esa capacidad de discriminar, ¿no? El trabajo que encargó Pedro consistía en coger un producto y hacer publicidad, pero no solo para venderlo, sino también explicar cómo era y en qué consistía ese producto y por qué muchas personas lo comprarían. Más que la temática del anuncio, a mí lo que más me interesaba era que lo que habíamos trabajado a través de la unidad, que tuviese un reflejo claro de lo que ellos habían hecho. Porque ellos mismos me comentaban, pues ahora cuando veo la televisión la veo de otra manera, cuando veo los anuncios me doy cuenta, me comentaban un poco de su lenguaje, ¿no? Estoy todo rayado porque es que estoy viendo el anuncio y de repente escucho la música y me doy cuenta de cosas que antes no me daba cuenta y veo la tele de una forma un poquito más analítica, tal. Yo creo que hacer publicidad tiene en algunos aspectos de manipular a alguien porque intentan decirnos cosas para que lo compremos, como mentalizarnos de que esto es bueno para algo, que nos ayuda a algo o que nos hará algún bien. ¿Cómo crees que influye dicha música en el mensaje que queremos transmitir? Pues la música, en este anuncio quiere transmitir al principio como intriga, como cuando llaman a la puerta que no sabes qué es lo que va a pasar. Claro, porque la música al principio no es la misma que queda con ellos cuando el motivo por el que creo que es muy importante fomentar Bien, música de publicidad. Voy a ir un poco más rapidito porque se me da tiempo, ¿vale? Música que hace el autor, pues eso, hacer una retrospectiva de la música de autor del siglo XX y de músicos actuales que ellos escuchan. Macaco, Little Pepe, que también tienen letras, pues hablar un poquito de aspectos de la sociedad que sería conveniente meditar y reflexionar sobre ello, ¿vale?
Cogemos la música, el acompañamiento musical de Bob Dylan y creamos una letra original, hablando sobre cosas que queramos llamar, sobre las que queramos llamar la atención. Ahí tenemos un ejemplo de la letra que compusieron los del grupo de segundo de eso, en 2011-2012, una letra bastante curiosa, la cual hablan, por ejemplo, era todo el periodo más fuerte de recortes en sanidad y en educación, era la época en la que estuvo muy en los medios de comunicación, la expulsión del rey, a cazarle faltas y tal y cual, entonces todo eso está reflejado en la letra y aparte, pues eso, una letra totalmente original compuesta por ellos. Bien, y por supuesto que esto no me lo puedo dejar, si estamos hablando de conectar al alumnado con su entorno y con su realidad cultural y social, no podemos olvidarnos del flamenco en Jerez. El flamenco es el referente mundial, Jerez es el referente mundial del flamenco, por encima de todas las ciudades, ¿vale? que estén vinculadas a este arte. Entonces, teníamos que, si queremos conectar al alumnado con su entorno, tenemos que trabajar el flamenco, sí o sí. Bueno, ese sitio que veis ahí es un sitio muy bonito, el barrio de San Miguel y concretamente la estatua de Lola Flores. Como podéis ver, mis alumnas en modo folclórico, es que ahí están ellas, dándolo todo. Bien, ¿en qué consiste el trabajo que hicimos? Sí, tengo que acabar. Vale. El trabajo que hicimos con el flamenco consistió en crear una ruta del flamenco partiendo de toda la información que nos dio Pepe Moreno, un guitarrista flamenco jubilado de Jerez, el cual nos recibió en su casa para entrevistarlo y preguntarle cosas sobre cómo se vive el flamenco en Jerez. Y Pepe, bueno, me hizo tanta ilusión que estuvieran los niños, pues eso, ¿no? Motivados por aprender sobre el flamenco en Jerez y tal, que se ofreció a venir al cole a darnos un taller en el cual no solamente nos ayudó a conocer los palos flamencos más importantes que se dan más en la bahía de Cádiz, en la zona de Cádiz, sino que además nos habló de todo el folclore y toda la tradición y toda la cultura que gira en torno a las letras de esos palos, en qué momentos se cantaban, los pescadores en la lonja, o en Martinete en la fragua, o momentos de tristeza, momentos de alegría. Voy a poneros un extracto del taller que hizo en el cole para que veáis un poquito en qué consiste. ¿Me ven el vídeo de arriba? Sí. Alegría de Cádiz. Vale. Y ahí arriba quiero poneros otro vídeo de la Peña de la Bulería, que nos abrieron sus puertas también, porque hoy un día a la semana que daban clases de baile por la mañana, nos abrieron sus puertas y sorprendentemente nos encontramos allí a la maestra de baile, que aparte nos invitó a subirnos al escenario a darnos una patadita. Aquí va Javier a la derecha. Eso fue una rayuela flamenca que hicieron la madre de Lampa en el patio del colegio con motivo del Día Mundial del Flamenco. Sí. ¿Sí? El compás de la soleá. Bueno, tenía más cosas que enseñaros, pero bueno, yo creo que esto es una muestra muy clara, otros proyectos relacionados con la música. Me voy. Eso, deciros que hacer muchas cosas. La escuela es la Perdóname, Pedro. No, es claro.
que es que solo tenemos 5 minutos para preguntas. A menos 5 tenemos que irnos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para los compañeros? ¿Sí? Sí, buenos días. Me llamo Pablo, vengo de Navarra. Una pregunta rápida, o son 2 preguntas rápidas a Cohen. Me imagino que a la hora de reivindicar los espacios y los tiempos en los que la música quiere repartírselo con el currículum, me imagino que entrará también en conflicto con otros colectivos artísticos o no, o si hay algún tipo de debate. ¿Por qué? No, es una pregunta, me refiero. Nosotros siempre que defendemos la educación musical, casi nunca hablamos de otras materias, porque es que eso no nos compete a nosotros. Ya está, o sea, nosotros hablamos de música por la música y sin decir, hacemos propuestas al ministerio, pero ellos son los que tienen que gestionar después la relación con las otras disciplinas y las otras materias, nosotros no. Vale, entonces conecto con la segunda pregunta. Habéis hablado del reparto del currículum, de cómo administrar todo. Desde vuestra asociación o desde vuestra confederación, ¿tenéis una propuesta pensada más o menos equitativa de qué podría ser lo ideal dentro de todo el proceso escolar en la medida en que se repartiera música con el resto de materias? Pues es lo que hacemos, mínimo 2 sesiones de música en primaria y en secundaria mínimo lo que hay, pero que no haya, sobre todo lo que defendemos es la troncalidad, es decir, que el Estado no deje la educación musical no me refiero, o sea, no quiero decir que no haya competencias educativas en las administraciones educativas autonómicas, sino que esta división entre troncales y específicas, las troncales el Estado ha legislado desde los criterios de evaluación hasta los contenidos, lo ha legislado todo, y sin embargo a la educación musical no le ha dejado nada. Ha dejado que las comunidades autónomas sean las que decidan. Y entonces lo que pedimos es que eso vuelva otra vez al Estado, igual que está en otros países. O sea, simplemente que el Estado garantice la presencia obligatoria en todas las etapas de la enseñanza general, la garantice de manera obligatoria y continuada. Básicamente. No tengo nada que añadir. ¿Alguna pregunta más? Nos quedan 3 minutos. Mira, yo quería preguntar 2 cosillas. En Andalucía, es que no me queda claro qué asociaciones son las que hay de COEM, ¿no? Sí, Apromúsica. Apromúsica. Sí, en Andalucía lo que pasa es que va y viene un poco. Ahora mismo están, pero no están del todo activos. Entonces está en estado un poquito latente, que llama mucho la atención con el movimiento que hay visto Euterpe. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que muchas veces se ven desbordados o se ven, que nosotros también nos pasa, ¿no? Hace falta que se meta gente. Por eso nuestro grito, necesitamos gente como vosotros, porque nosotros también somos como vosotros. Pero en Andalucía Promúsica tiene un blog que funciona, tiene un correo electrónico al que os podéis comunicar, tiene una junta en Granada ahora mismo, o sea que su estructura existe, ¿vale? O sea que eso no, y tienen un boletín, pues no sé si mensual o trimestral, o sea que lo que pasa que a lo mejor no están tan activos, pues a lo mejor pues a nivel de pues en la participación en las asambleas de COAEM o eso, ¿no? Pero... Y otra preguntilla. Habéis dicho antes que el especialista de música entre también en infantil, ¿no? Es que eso me ha llamado la atención. Que eso es una de las peticiones que hemos formulado. Y también con el mismo tiempo, en Andalucía son 45 minutos a la semana, eso es un tema peliagudo, porque yo lucho por eso y a mí me dicen que no, que yo no, porque yo siempre quiero entrar en infantil y me dicen que no, en el colegio, ¿no? Entonces, claro, si es que es el vacío en el que estamos, es que resulta que no tenemos material, o sea, no tenemos el temario para infantil, entonces claro, nos vemos desvalidos a la hora de reivindicar algo imprescindible, que es la educación infantil, la educación musical infantil, pero sé cuándo más necesaria es la educación musical. Entonces, pues vamos a lo mismo que comentaba antes, que no tienen ni idea de lo que es la música y la importancia que puede llegar a tener en el desarrollo de una persona, la educación integral de una persona. Una cosa que queda bastante
bastante clara en el texto de la LOCSE, ¿no? Pues después no se ha llevado a cabo esa práctica. Entonces, esta es una de esas comunicaciones. Hay que seguir. Sí, sobre todo que las decisiones que se toman en política educativa no son educativas muchas veces, sino que son políticas, ¿no? Y entonces, sobre todo, lo que nosotros reclamamos es la justificación y los criterios pedagógicos para las decisiones que se toman. Para María Eugenia, no hace falta el micro, no te preocupes. El blog, ¿lo puedes repetir? Es que no lo he pillado. Gracias. Sí, música y es de Romilano, todo seguido. .blogspot.com. Ahí tengo todo lo que he hecho con los alumnos. De todas maneras, ahora tuitearé y colaré en Facebook la presentación que he puesto aquí, que está todo enlazado. Los barren, que estamos...